¿cómo, cómo entra uno al mundo de David Lynch? Yo creo que por la puerta trasera. Le tengo una vaina que a usted yo creo que le va a gustar. A ver qué opina. Mire esto que le tengo. Ah, ¿Usted le recuerda algo? me recuerda al mejor amigo del hombre, Dayan. Son las 2:30 y estamos empezando con un nuevo episodio acerca de David Lynch. Y el cielo está brillante, los árboles están hermosos Y parece que no hay fuego. y parece que no hay fuego. Muy bien. ¿Qué recuerdo le trae esto? El agente Cooper, especialmente cuando va hacia Twin Peaks, ¿no? Y su primera confesión. Ahora también el café. ¿Dónde hay café? No tenemos café. Pronto llegará el café. ¿A usted? Yo sí me acuerdo una cosa, cuando... Bueno, yo vi Twin Peaks muy pequeñito, la alcanzaron a dar en Colombia, Twin Peaks. Yo tendría 13, 14 años por ahí. O sea que no me acuerdo de nada. O sea, en algún momento no me acordé de nada, pero sí tenía como la memoria, la imagen de, sobre todo la música, el cabezote de Twin Peaks, pero digamos no tenía como una memoria fresca hasta que salió The Return. Yo no la vi en el 2017, que fue que la estrenaron, sino un par de años después. Y claro, dije voy a ver The Return, pero voy a volver a ver las dos primeras temporadas. Y de entrada creo que uno de los personajes, entre comillas personajes, era Diane. Entonces, y además yo me hacía la pregunta, claro, Cooper está en Twin Peaks, pero está hablando con alguien a través de una grabadora de periodista. Bueno, esta es digital, ¿no? En aquella época sería casi casetico. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿cada día Cooper envía un cassette a la oficina del FBI? ¿O era más bien un diario personal y Diane era como una especie de alter ego o una forma de ir contando su propia aventura? No, Dayan es Dayan. Claro, lo sabremos después en The Return. Diane ya aparece, ¿sí? Varias Diane además. Pero fue bonito en ese momento, como, y eso ya de una lo introducía a uno como al enigma de no dar suficiente explicación de ciertos eventos que trae la historia. Sí, es entre muchos. Sí. Claro, ya cuando aparece Diane, buenísimo. Que creo que desde ahí podemos empezar con algo que es las numerosas capas que hay en las historias de Lynch, ¿no? No solo en Twin Peaks, sino en general en cada una de sus películas, todo está capa sobre capa sobre capa, ¿no? Quizás queriendo ser un poco ordenado cronológicamente, voy a irme a... A usted le gusta, a mí me gusta un poco el caos, pero bueno, hagámoslo como usted quiera. No, está bien, el caos está bien. Igual no me preocupe, estamos con Lynch, eso va a ser... Pero quisiera ir a cabeza borradora por una cuestión, y es que para entender en esencia cómo se construye el mundo de Lynch, no solo es desde la imagen, ¿no? Sino también desde el sonido, por ejemplo. Entonces existe esa capa sonora, existe esa capa visual, y existe también esa capa de lo dialéctico, ¿no? Que pues se va a ver más en otras películas, no necesariamente tanto en... Bueno, y existe también lo que se ha dicho de Razorhead, que era como una especie de alter ego de Lynch. Sí, Bueno, sí. no propiamente un alter ego, sino como una puesta en abismo de su propia historia, ¿no? El encuentro con ese monstruoso de la paternidad. Uh-huh. Y creo que lo de las capas que usted menciona, pues creo que juegan en esa dirección completamente. Pero además capas a partir también de lo ruidoso del mundo, lo ruidoso y decadente del mundo, que está, digamos, planteado en Eraserhead, pero creo que un poco en la vida también de Lynch en ese momento. Sí, y de hecho lo del padre vuelve a aparecer después, ¿no? En Blue Velvet, la figura del padre se convierte en una monstruosidad que es Frank. Un padre que le da un ataque y se va y pasa a ser sustituido en la imagen de la búsqueda a partir de esa figura tan extraña, ¿no? Que es Frank. Entonces, claro, entendiéndolo del sonido, yo siempre he concebido a Lynch como alguien que trabaja desde lo musical, ¿sí? Que todo su mundo se desentraña, ya sea específicamente desde la imagen para llegar al poder del sonido o desde el sonido para llegar al poder de la imagen.
Vuelvo y digo, el mejor ejemplo para eso es Cabeza Borradora, pero a la inversa va a suceder con Twin Peaks, que es imagen absoluta y desde la imagen se crea la música, ¿no? El sonido en general. No, y la atmósfera, la atmósfera. Sí. Y Lynch siempre, digamos, creo que lo reconoce desde el comienzo. La textura, digamos, el sonido aporta una cuestión en el orden de lo aterrador, como la temperatura de lo que se está narrando, la atmósfera general. Y bueno, hay que decirlo también, Lynch, entre muchas otras cosas, hizo el diseño sonoro claramente, digamos, de Twin Peaks The Return. Y contó pues con el partner de siempre, que fue también en paz descanse, Angelo Badalamenti. Sí, hay algo, y es que claro, en el retorno ya Lynch es un Lynch más atrevido en la música, ya es un músico casi, ¿no? Y pues porque ya está en un lugar donde puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y que justo antes de que apareciera el retorno, la tercera temporada de Twin Peaks, él ya había grabado 2 discos como músico, ¿no? Creo que más. Quizás más, 3, aquí está, bueno, este que es una de las joyas. Y Que este recuerda un poco Cabeza Borradora, ¿no? Y esto que a mí me recuerda, por ejemplo, al payaso de Blue Velvet, ¿no? Sí. Siempre esas figuras, esos símbolos, porque David Lynch es sin duda alguna un director lleno de símbolos, ¿no? Y esos símbolos se van a ver a lo largo de toda su filmografía. Está el fuego, está la madera, ¿sí? Están las carreteras. La carretera es importantísima, quizás porque David Lynch lo pone a uno también a creer que lo que hay que hacer cuando uno ve una película de David Lynch o cuando uno escucha una obra de David Lynch, porque no a todo el mundo le parecerá tan fácil escuchar a Lynch, sobre todo el trabajo para piano que él tiene, que es con un pianista polaco. Un pianista polaco. No tengo el nombre, pero... Es bellísimo, es bellísimo. Pero no tiene por ahí. No. Bueno. Esto... la carretera es una muy linda metáfora sobre cómo ir hacia Lynch, ¿no? Es seguir adelante, ¿sí? Como diría el viejo Bugatti, los coches han sido hechos para no detenerse. Seguir y seguir y seguir hasta ver qué se encuentra, o sea, ir a lo desconocido. Eso es un poco la forma de abordar el cine de Lynch, ¿no? Él lo dice también, no con la carretera en específico, pero pues se puede inferir. Y es que el cine es una entrada a otro mundo, lo dice él en todo lado, lo dice en el libro El atrapa el pez dorado. Y la carretera perfectamente se construye como un elemento, un motivo visual para pasar al otro mundo. ¿Qué es el otro mundo? Otro plano, otro lugar, otro universo en este universo. Creo que Lynch jugó con esa cuestión de siempre ir sin detenerse hacia la habitación de al lado. También lo escuché alguna vez. Hay una cosa que bueno, me molestó un poquito, porque usted sabe que a partir de la muerte de Lynch, pues todo el mundo se volvió lynchiano, o aparecieron los lynchianos anónimos, o los que no lo eran y ahora sí, bueno. Pero también aparece como ese ruidillo como de las redes, de lo mediático, donde pues claro, todo el mundo tendrá algo que decir, supongo. Pero, porque usted ahora decía, Lynch es un director, claro. Yo creo que la figura de Lynch nos puede permitir pensar algo más que un director. El cine cuenta con, digamos, muchísimo reconocimiento social, como expresión, como obra de arte y tal, y ser director de cine es con unas charreteras bien puestas. Y entre las cosas que se le reclamaban a Lynch era que, bueno, y su última película fue Inland Empire del 2006, y después ¿qué? Y entonces era como, caray, no le basta con las 18 horas de Twin Peaks. Luego, pero además, todos estos proyectos, los discos que hizo, los videoclips, él escribió mucho, pintaba. Él tiene un montón de proyectos, no quiero decirlo abierta, digamos entre comillas, más pequeños, no de la envergadura de una película o una serie. De hecho, fotografía también le gusta. También la fotografía, una serie muy bonita, unas fotos como a lugares como industriales, muy como en la escenografía de Eraserhead. Porque creo que estamos frente a la figura de un tipo que, si bien supo aprovechar
ser o adjudicarse la denominación de director de cine para consolidar también un prestigio y una presencia en el mundo cultural. Yo creo que internamente, y esto puede ser especulación, eh, en el punto donde Lynch se enfrentaba a cualquier cosa, ya no existía la diferencia de estoy haciendo una película, Sí, exacto. estoy haciendo algo, estoy produciendo objetos. De hecho, uno podría pensar que Duna es un ejemplo muy claro de que él nunca perteneció tampoco al, al ámbito general, ¿sí? Y fue estrepitoso además, y creo que casi que en algún momento se habla de que se deprimió. Sí, y claro. que... Y si ustedes recuerdan Atrapa el pez dorado, él no la pone dentro de las películas No. que él hizo, ¿no? No hace parte de su filmografía personal. Sin duda Lynch es un artista, o sea, en general, sí, Lynch no puede ser visto solo como un director de cine, pero tiene todas películas como El hombre elefante o películas como Una historia verdadera, que son, digamos, más narradas al estilo clásico, lo ponen en el primer plano como un director, ¿sí? Como un director, digamos, dentro de lo... Del sí, mainstream, sí. sí. Pero él mismo se va saliendo, ¿no? Se va saliendo de ahí. Y ahí volvía. Sí, Es y que luego volvía. Eso es una buena jugada extraordinario, eso, es extraordinario. porque el fracaso de Duna, si eso le pasa a cualquier otro director, incluso él corrió el riesgo de que hubiera sido así. Eso es el final de una carrera. Está claro, sí. Y él contó con mucha suerte que Dino de Laurentiis, como habían firmado un contrato, le permitió hacer Blue Velvet. Sí, o sea, Blue Velvet estaba en el contrato, pero ya Dino de Laurentiis entendió, no es para hacer películas grandes, y Lynch también se lo dejó muy claro, sino hacer cosas mucho más pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, ¿no? Pero más afines a su idea y a lo que le interesaba construir. Y la ventaja al final fue que, para Lynch fue que logró consolidarse y ser muy respetado en el medio, incluso con la dificultad de acceso a sus películas, ¿sí? Y en gran parte creo que también ese buen posicionamiento en el mundo mediático en Hollywood se lo dio también Twin Peaks. O sea, Twin Peaks salió No, pues es que y se volvió un fenómeno, una locura, una locura. Sí, o sea, yo creo que Twin Peaks podría estar al nivel de que, como de ese impacto en la cultura pop. Los discos de los Beatles, puede ser. O sea, sí. Pues no existe una serie de televisión de esa... y cambio. No sé usted qué tanto le gustan las series, pero uno empieza a ver cosas, Six Feet Under, Los Sopranos, yo creo que todos esos son los hijos, los coletazos de Twin Peaks. Sí, es que yo que lo que veo es que justamente Twin Peaks inicia todo un ferrocarril ahí para lo que se va a venir después en la televisión, ¿no? Y fíjate, casi como si fuera también un profeta, así como lo hizo en Twin Peaks, nos veremos 25 años después. También 20 años después es que hay todo un auge de series y todo eso, y todos retoman esa figura inicial de lo que era Twin Peaks, ¿no? Pero además él vuelve 25 años después, hace The Return y otra vez la rompe. Ya volví, muchachos. Tengo aquí Blue Velvet, ahora que lo mencionaba, que es, creo yo, donde se deja ver en esencia ese David Lynch que va a tener. A mí me gusta mucho, y aquí sí nos desprendemos un poco de Cabeza Borradora, porque claro, en Cabeza Borradora no hay color, ¿no? Pero aquí empieza a verse el David Lynch que juega con el color de una manera. Y el rojo ya está aquí, ¿no? El rojo de Twin Peaks ya está aquí. Y es curioso, ¿no? Porque las cortinas rojas también son otro símbolo de Lynch, pero en Blue Velvet, que hay como alusiones a lo rojo, pero es el azul, ¿no? El azul. Y ese papel que se hace Isabela Rossellini. Es maravilloso. Increíble. Pues esa es la historia de amor más linda que hay. Un amor denso, ¿no? Sí. Amor fuerte. El vecino con el neighborhood. Ahí Jeffrey, el personaje de Blue Velvet, a mí me parece que es también una extraordinaria forma de comprender cómo debemos acercarnos a Lynch. A ver. Porque Jeffrey es un curioso. Y la mejor manera de abordar el cine, y pues de hecho la mejor manera de abordar a Lynch es desde la curiosidad, ¿no? Metiéndose, a ver, fíjese que Jeffrey nunca se asombra, ¿no? Él simplemente ve y recibe lo que ve, a tal punto que se mete en la historia de esta mujer, de Dorothy, sí. Aunque yo creo que sí se asombra en algún momento, dicen que me metí, pero yo creo que él sí lo llama un poco más la cuestión del deseo, ¿no? O sea, sí hay una cosa que lo va jalando, un erotismo ahí. Sí, que lo mete en líos finalmente. Y bueno, pues el encuentro con la oreja. Eso es como... Pero fíjese, ¿no? A partir de la oreja él quiere más, ¿no? Más y más.
es el ojo, ¿no? No voy a citar aquí a David Cronenberg, pero es un poco lo que se instala en la retina, ¿no? Querer más y querer más y querer más y hacer de eso la vida misma. ¿Sí? Eso es el cine de Lynch en últimas, que de hecho creo que está llamando a Angelo Badalamenti. El vecino. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. Quiero el terciopelo azul. Let's fuck. ¿Recuerda esa escena? No, es maravilloso, Dennis Hopper. De lo qué más personaje, ¿no? Qué Para mí es personaje. como de lo más Creo loco que yo vi en su momento. Creo que es de los personajes más altos de Lynch, ¿no? Tremendo Dennis Hopper. Otro que se murió también hace un montón de años. Oiga, Twin Peaks, la película. Pues de alguna manera esa película reivindicó el paso del tiempo. Abucheado en Cannes. A mí me fascina esa película. Hay algo que me gusta mucho, es la aparición de David Bowie. Y otro que yo estaba pensando era en Chris Isaac. Tarea más duro. Sin miedo. ¿Cuál? Wicked Game. Wicked Game. Que Esa- sale en la escena también del accidente en Wild at Heart. Sí, pero no, pues Chris Isaac y David Lynch también eran muy amigos en esa época. Pues Bueno, supongo que hay yo referencias también. musicales que ya de por sí son lynchanas, ¿no? Con Wicked Sí. Game ya uno la escucha Y es Lynch. y uno es piensa en Lynch. Ya uno piensa en Sí. Lynch, piensa en la escena en concreto del accidente. En general, yo escucho a Rammstein y veo a Lynch. Yo siento que todo está sucediendo de manera lynchiana. Y raro, ¿no? Muy fanático de esa música, del doo-wop. Pero también lo ve uno y en los Highway, Marilyn Manson, Rammstein. Porque además sí, el doo-wop tiene esa dulzura. Es como el comienzo de Blue Velvet, un poco la vida pasible norteamericana, los años 50. Elvis también tiene su sello lynchiano, ¿no? Y Elvis nos lleva directamente a Nicolas Cage. A Nicolas Cage, claro. Love Me Tender, ¿no? Con la que me caso. Love Me Solo se la cantaré a la mujer con la que me caso. Está en un concierto de metal. Canta La otra, banda de ¿no? metal se Que ahí es vuelve cuando una ella banda le de dice, Elvis. ¿por qué no me cantaste Love Me Tender? Ese disco que a usted le gusta tanto del Crazy Clown Time. Veo el escenario de las películas, ¿no? Sí, es que es imposible no verlo. En su manera de arriesgarse, él también hizo una película en mini DV, Inland Empire. Inland Empire. La hizo con más formatos. Está dicho en el Atrapa el pez dorado, porque él se encuentra con Laura Dern después de varios años y Lynch le escribe un montón de páginas, le escribe un papel y lo ruedan. Él dice, a mí se me ocurre algo, me llega una idea, encuentro una idea y busco la manera de rodarla. No importa lo que sea, la ruedo, llamo gente, la ruedo, deja pasar el tiempo, se le ocurre otra idea, no necesariamente que esté conectada con la anterior, y la rueda. Y así lo va haciendo 3, 4, 5 veces, las que sean necesarias, y en algún momento la vaina hace clic. Encuentra como el elemento que une todo eso. Y así hizo Inland Empire. Por eso también es que tiene muchos formatos. Muy errática en términos de la calidez y la pulcritud de la imagen. Es que Lynch trabajó con todo mundo, mano. Hay este personaje, Bueno, en Inland Empire Harry sale Stanton, sale que Jeremy hace Irons, también- ¿no? Jeremy Irons. Anthony Hopkins salió en El Hombre Elefante. Bueno, ya también creo que en algún punto era una cuestión de prestigio salir en una película de Lynch. ¿Sí? Y eso, en última, yo creo que le funcionó muy bien. Yo creo que en algún momento para financiar proyectos y eso. ¿Sí? De hecho, a Lynch le cancelaron, Mulholland Drive se la cancelaron al comienzo, después él hizo la peli. Él se murió esperando financiación para un par de cosas. Una serie animada y otra. ¿Cuál sería la película para entrar a Lynch? Esas son las preguntas del titular. ¿Cuál es la película para entrar a Lynch? Rabbits. ¿Sí? ¿Cree? Así para ponernos Bueno, densos. el que no pudo con Rabbit ya sale asustado Sí, y se sale corriendo. sale como un conejo. Claro, como la guía, Para la no guía volver, lynchiana sí. podría empezar con Rabbits. O sea, sería muy adecuado que empezara con Rabbits. Sí. Pero bueno, seamos un poco más ortodoxos. Yo creo que una buena película para entrar a Lynch puede ser Mulholland Drive. Mulholland Drive. ¿O no? Yo pensaría Corazón Salvaje porque lo tiene como... Se deja ver fácil, pero están todos los elementos
monstruosos, terroríficos de Lynch. Y está el sexo como potencia viva, que en Lynch es importantísimo, ¿no? La sexualidad como potencia y como símbolo de poder, ¿no? Bob, la figura del padre, el poder lo da siempre el que está al mando de lo sexual, ¿no? Y pasa con Frank en Blue Velvet. El sexo en Lynch es una potencia sonora. Pero está emparentado con esa idea perversa del padre violento, abusador. Yo creo que eso Lynch lo manejó a la perfección. Como diría Freud, los padres totalitarios, los padres de la horda, desmesurados, grotescos. Pero también, como diría Lacan, impotentes. Le dijo a su psicoanalista, le dijo, esto me va a quitar tiempo para crear. Con este le dijo, sí, y entonces no me interesa. Fue una sesión y ya nunca más volvió. Sigue haciendo milagros después de muerto. Pero ¿será que al viejo le gustaría que lo llamaran como santo o algo así? Bueno, ahí está el libro de meditación, ¿no? Atrapar al pez dorado, que es un libro, además, también una especie de instructivo para la vida, ¿no? A mí me parece que Lynch está tan lleno de luz en ese libro, casi como si fuera un estoico, ¿no? Cómo se debe comportar uno con ciertas cosas, especialmente con la cuestión de las ideas, ¿no? Cómo se capturan esas ideas, cómo se pescan y cómo se van desarrollando, ¿no? ¿Usted se atreve a especular un poquito con esa frase, con eso de el Lynch espiritual? Pues hay casi un mito del universo lynchiano que es, él decía, y lo dice en Atrapa el pez dorado, Eraserhead es mi película más espiritual. Y cuando le preguntan, él dice, no respondo eso. Sí, bueno, y como no respondía respecto de muchas cosas, especulamos un poquito por qué él decía que Eraserhead, porque es que choca porque Eraserhead es una película densa, difícil, no necesariamente una película de terror, creería yo. No, jamás, yo nunca la he visto como... Pero a veces la catalogan ahí. En un primer momento no pareciera como un vínculo directo entre película espiritual y Eraserhead. ¿Nos atrevemos? Sí, atrevámonos. Por ejemplo, a mí me parece que en Lynch lo espiritual es muy mental, ¿no? En el término, cómo se explora la espiritualidad del hombre, pues a partir también de toda esa cantidad de cuestiones que suceden en la mente de un individuo. Y en ese sentido, Twin Peaks por eso también está llena de espiritualidad, ¿sí? La mujer del árbol, por ejemplo. Me encanta además que a veces eso lo caricaturiza. Hay un episodio muy bonito, creo que es el segundo o tercer capítulo de la primera temporada, cuando hacen ese como tiro a las botellas. Sí, el bellísimo. Sueño y lo del Tíbet y tal. Y uno decía, sí, claro, eso es espiritualidad. Pero el berraco también se burlaba de eso y lo volvía como una acción graciosa dentro de la historia. También porque, digamos... Yo me hubiese casado con Luke Lady, le confieso. La espiritualidad siempre se tiende a sacralizar, ¿no? Y yo creo que lo que sí no hace Lynch jamás es sacralizar la espiritualidad. Por eso es un riesgo en este momento que se murió, que lo vuelvan como un objeto sagrado. Sí, no. Me parece a mí. La espiritualidad simplemente hace parte del hombre, ¿no? La búsqueda de las religiones, la búsqueda de la meditación, en el caso, por ejemplo, ¿sí? Y es parte de una necesidad humana, no es nada que se tenga que poner en la primera plana y sacralizarlo y ser con eso muy respetuoso, ¿no? Porque la espiritualidad también permite también burlarse, ¿no? Yo le confieso algo, yo aprendí o empecé a meditar como con cierta regularidad con Lynch. No sé, de hecho, pues no trascendental, no, porque eso digamos tiene unos requisitos y tal. Pero yo era muy reacio como esta idea de la meditación, por toda esta cosa del mindfulness y tal. Sí, era muy prejuicioso también y porque además el uso que se le da me parece que es un poco ligero también a eso. Entonces esta cosa como de si lo proyectas, si lo decretas, lo obtienes, eso me parecía medio bueno, pero eso torpe. no es la meditación. No, pero es la vulgarización de la meditación. Y hay un montón de material pues en internet, en todo lado, que han vuelto eso como más bien un producto pop. Sí, eso. Pero Lynch sí tenía una cosa con el asunto de la meditación. Pues de hecho hay unos videos de Lynch por ahí rodando en internet
de el tipo hablando como de arte, de cine, escuchando la lluvia, etcétera, y yo los usaba para meditar en algún momento. ¿Sí? La voz, solamente la voz de él, la voz. Hablaba de cualquier cosa, un poco aquí como nosotros, pero hablaba y hablaba y hablaba. Y música de la mente y detrás. Entonces eso obviamente le daba un peso y tenía toda la estructura de esa suerte de trance para poder entonces entrar al acto de la meditación. Y eso me parecía muy bonito porque digamos, la meditación no requiere tampoco de un plan. Hay gente que lo hace así, está muy bien. Pero él decía como en cualquier momento usted puede parar, detenerse, hacer unos ejercicios muy sencillos y entrar al otro mundo además. Que ese es otro de las manifestaciones del otro mundo. Sí, para el de hecho, muchas de las cosas que él ha puesto en las películas es porque a partir de una meditación le han llegado esas imágenes. Él dice, eso tengo que llevarlo al cine. Ahí habría una cuestión con la gente que medita, ¿no? Porque se busca que dejar la mente en blanco y toda esa cuestión, pero en Lynch todo se vuelve imagen. Y hay mucha gente todo. buscando respuestas Sí. en el acto de la meditación. Y yo creo que por ahí no es. No, por ahí no es. Y en el Es que caso eso ya de hace Lynch, parte de otra industria, es la industria de la felicidad, ¿no? Exactamente, Que es la industria de cómo te exactamente. venden a ti planes espirituales, planes... el turismo de la felicidad. Sí, eso no. Pero al final yo creo que el Lynch fue un tipo feliz, terminó sus días Sin duda feliz, yo alguna, creo. y es que yo... Fue una bonita vida, digamos, Sí, agitada seguramente. además que siempre irradiaba una sonrisa preciosa. No sé si conoce la parte cuando le dice a Naomi Watts que lo golpee. Ah, sí. Que él se ríe y la abraza y Y ella dice, no puedo. Sí. Y creo que algún otro, no sé quién es, creo que es Kyle MacLachlan, que dice, si tú no puedes, yo puedo, o algo así dices. ¿Conoció el texto que le escribió Macallan a Lynch Lo una vi. vez muerto? Bello, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, un poco toda la carrera de este man se la debe a Se la de Lynch. Lynch, sí, claro. Y que fue un hallazgo así también como muy espontáneo, ¿no? Tenía mucho de eso el viejo. Hay algo... Encontraba algo, se fijaba en algo y decía, metámoslo, incorporémoslo. ¿Cómo? No sé. Sufrían, yo creo, los productores, las productoras de él sufrían un montón. Hay algo de lo que quisiera volver a retomar a partir de Twin Peaks y es de cómo Lynch es un creador de personajes, ¿no? Lynch es especialmente un creador de personajes. ¿Cuál es el que le gusta más a usted? Deme dos. Pues a mí el Cooper me fascina, ¿no? La gente Cooper me encanta. Pero de estas mujeres, porque es que las mujeres lyncheras son tan... Además, Dorothy, sí, de Blue Velvet. Y Lula es usted lo que fascinante. acaba de hacer es abrir otra puerta a otro universo. Porque Dorothy también responde a esa afición que tenía Lynch con el Mago de Oz. Él lo decía así puntualmente, no hay día de mi vida que no piense en el Mago de Oz. Pero de Twin Dorothy, Peaks ¿y quién? Y Laura Dern. y sí, Lula. Ah, Lula. ¿Alcanza a ser la Sí. fe fatal? No. Pero es divina porque pues, además es toda tierna, Sí, pero sí, también es ruda y bueno, destila como sensualidad. Sin embargo, la Laura Dern de Blue Velvet es más tierna que la Laura Dern Claro, de... y además era más joven también. Para mí hay dos personajes que siempre me han fascinado. Bueno, todos, pero bueno, muchos, pero hay dos que... Lovelady, la señora, la mujer del tronco. Del árbol, sí. Deberíamos encontrar un tronquito por acá para simular. Y Bobby Perú. Ah, voy Perú. ¿Se acuerda? Claro. Sí. ¿Y se acuerda de esa escena Con Laura Dern, justamente, ¿no? El corazón salvaje, claro, voy Perú. Esa escena le dieron durísimo. O sea, yo no sé, yo creo que esa escena hoy en día no sería posible, por ejemplo. No, pues es que hoy en día ya nada es posible. O sea, Blue Velvet fue catalogada en su época de pornográfica y por eso. Ahora ni siquiera yo no sé, por ejemplo, cómo Nymphomaniac de Las von Trier ha sobrevivido. Sí, porque es que ya hoy nada es posible. Sí, Hoy sí o- no es o a al- favor de... O al menos es más difícil, ¿no? Bueno, y Rossellini en Corazón Salvaje va a ser después, ella es Perdita Durango, ¿no? Perdita Durango, sí. Que tanto Corazón Salvaje es una novela De como Perdita Durango, Barry Gifford, sí, sí. que pues esa la va a deshacer después Alex de la Iglesia, ¿no? Hubiera sido chévere en Perdita Durango en ojos de Lynch, ¿no? Que a propósito yo me acordé hace poco de Perdita Durango, la que hizo Alex de la Iglesia. Barry Gifford también participó en los guiones Sí, sí. de Wild at Heart. Y creería que en alguno otro, pero no estoy muy seguro en este momento.
Es maravilloso. Esa película me fascina. Este personaje, por ejemplo, el de la mamá de Lula, me parece una locura total, ¿no? Cómo se pinta sí, y es la bruja mala en últimas, ¿no? Entonces, Me encanta. y que está Laura Palmer, bueno, la actriz que va a ser Laura Palmer, Sheryl Lee. aparece ahí como el ángel bueno y es la que se le aparece después a Nicolas, A Nicolas Cage, sí, a Sailor. Sí, a Sailor. Y hay una frase que va a ser muy linchana y que es con la que termina: no le cierres la puerta al amor, ¿no? Que eso va a estar en Twin Peaks todo el tiempo, ¿no? Bueno, y la película termina siendo una película súper romántica, ¿no? Sí, lo es. Yo me acuerdo que, además, esa, se lo confieso acá, fue mi primera experiencia con Lynch. O sea, digamos que la primera escena que yo vi de cualquier cosa de Lynch fue la escena del comienzo de Wild Heart, que es ultra violenta. O sea, es la escena de las escaleras, tal vez está sonando de fondo Duke Ellington, si no estoy mal, y este man se encuentra con el otro personaje y lo revienta ahí, lo mata ahí, se fuma el cigarro. Ahora, el personaje Así, era sí. para Nicolas Cage. Laura Dern, y empieza y yo digo, what the fuck. Y al final es una película súper De amor, súper sí, tierna, de amor. súper Pues tierna. de hecho yo creo que todo Lynch está lleno de amor, ¿no? ¿Cuándo Todo vio Lynch. usted por primera vez Lynch? ¿Qué vio? ¿Qué fue lo primero? Yo la primera, no, Cabeza Borradora, la vi, yo tenía que 21 años, o sea, Claro, pues usted tenía 21 años y Eraser ya Sí, claro, mucho tiempo. ya- Pero, o sea, ¿qué lo llevó? ¿Qué lo condujo a Lynch? No, la búsqueda del cine, pues... Como que era un nombre que estaba ahí, era importante, vamos a ver qué hay con Pues este teníamos tipo. un grupo de amigos con los que nos reuníamos a ver cine. Uno siempre hablaba con cierto temor hacia Cabeza Borradora porque decía: cada vez que recuerdo ese bebé, yo no puedo dormir. Entonces yo dije: yo tengo que buscar ese bebé. Esto da paso a que entremos a algo, y es que yo nunca he estado de acuerdo en que Lynch sea grotesco, ¿no? La gente trata de calificar a Lynch como el que se permite lo grotesco en el cine. Y no, yo creo que Lynch no ve lo grotesco como grotesco, para él es normal. Y esa normalidad es el espectador el que adivina lo grotesco o ve lo grotesco. ¿Mm? Pero no es Lynch. El Lynch todo es normal, ¿sí? La espiritualidad para Lynch es igual hablar de las perversiones humanas como hablar del hombre que está meditando y ve el cielo y ve la luz. Blue Velvet es un claro ejemplo de eso, ¿no? Empieza el día radiante, Pero todo además es hay bello, más todo es ejemplos. luminoso. Más ejemplos. ¿Acuerdas de esta película de Straight Story? Que además dicen es la menos lynchiana. No, es hermosa. Y además Bueno, sí es una película por encargo, ¿no? O sea, él leyó un guión y dijo, pero quiero dirigir ahí eso. está muy claro el sentido de la carretera tal como lo hablábamos ahora, Pero ¿no? eso que usted dice me Avanzada. parece que está ahí perfectamente planteado. Y es, también Lynch podía hacer un tipo de narraciones reposadas, digamos, ¿sí? Atemperadas, ¿sí? Livianas. A pesar de que pues la historia de este viejo, en últimas, es cruzar todo Estados Unidos para ver al hermano que se está muriendo. Yo recuerdo mucho una escena de esa película, que es cuando se encuentra con esta muchacha que creo que ha huido de su casa, que está ahí como medio perdida, y el tipo le dice algo ahí como una medio frase, medio para pensar como sobre la familia y eso. Y hay una cosa con unas maderitas, con unos palitos, están armando como la fogata y los La palitos. madera, ¿no? y Sí, la madera. tanto. Porque además quería mencionar justamente eso. Creo que la madera es uno de los elementos clave en el universo de Lynch. Y el humo. El humo. La madera, el fuego, el humo. ¿Aquí ya? ¿Listo? Sí, ¿no? Igual sigamos hablando, Sí. siempre. Y la hecho esta también, que abrió los Claro, brazos. ese es como el título de cualquier película. Cualquier película se puede llamar El Camino de los Sueños. It's been a pleasure talking to you. Bueno, el viejo ya se reunió con su gran amigo Angelo. Van a estar tocando esto los dos. Esperemos que sí. ¿Cómo es el cuento del misterio? El misterio Laura Palmer. de esta versión. Por ahí circula un video muy bonito. Es una entrevista a Badalamenti
pues de tanto material que circula, donde Badalamenti cuenta el origen de esta pieza. Pues estaban como en una situación en la que necesitaban la música para Twin Peaks, en específico el tema de Laura Palmer y bueno, un par de viejos en ese momento ya se conocían mucho. Hay algo y es cómo se crea la música desde la imagen, ¿no? No desde la escritura. No claro, desde... porque David Lynch le comienza a relatar, no nada específico de la historia, se comienza a darle como estímulos sensitivos, ¿no? Entonces le empieza a hablar de los árboles, de la noche, de la situación en general, le empieza a dar como señales de quién es Laura Palmer, una joven, una muchacha. Y a medida que David Lynch va hablando, Badalamenti entra como con las primeras notas. Es esa parte del comienzo que es como muy profunda, muy en bajos. Es un poco esa que se está tocando en este momento. Hasta que la ve. Hasta que sigue hablando Lynch y Badalamenti lo sigue oyendo y sigue tocando y va construyendo la melodía. Y además es muy bonito como lo relata Badalamenti, la emoción de Lynch cuando empieza a escuchar la pieza. Porque además Lynch también se emociona y continúa el relato. Sí, es hermosa esa pieza. Y al final le dice Lynch, no vaya a cambiar nada. No cambia Todo nada. intacto. Eso es Twin Peaks. Badalamenti también. Acabo de ver Twin Peaks, dice él. Badalamenti también como, bueno, aparte de músico fue actor, ¿no? Bueno, de Twin Peaks en realidad. Que hay una de las escenas, Mulholland Drive, ¿no? una de las escenas más increíbles. De las Badalamenti escenas sale en de- varias, sale en Mulholland Drive, en Twin Peaks, hace de pianista, pero hay una escena al final, en uno de los capítulos finales. Es la escena del café, de la sala de juntas en Hollywood, y él toma el café y escupe. This is the girl. This is the girl. Bueno, es el que va a decir también en el set de rodaje, papel del director. This is the girl. Ya que hablamos de Badalamenti también como actor, ¿por qué no de paso hacemos el guiño de Lynch como actor, ¿no? ¿El agente Gordon? La gente Gordon. Yo no sé quién era el que decía que un buen director también debe ser buen actor. Bueno, y grandes directores han sido buenos actores también. Orson Welles, Fellini, Scorsese, Polanski. Pero Lynch, claro, es que Lynch era un maestro diseñando personajes. Y cuando él se diseña su personaje también lo hace con unas particularidades bien bacanas. Lo del el tipo que no escucha, que tiene que gritar. Sin embargo, en Twin Peaks se le escucha a esta chica, ¿no? Es como Cuando se una especie de enamora. decir, el amor y la belleza son los únicos que Claro. tienen. Sí. Claro. Bueno, ahí está, ¿no? La intención también del sonido, cómo se funde con la estética y la belleza de las películas, del cine. Que como le digo, pues yo siempre he pensado que el cine de Lynch es ante todo un cine musical, ¿no? Es un cine sonoro. No, y para él era súper importante, yo no sé si ya lo dijimos, pero el diseño sonoro para él él hace el diseño sonoro de Twin Peaks, de Return. Era clave. No, yo creo que mucha gente se lo reconoce, o sea, gente especializada en música para cine, diseño sonoro, entienden que Lynch, digamos, construía algo importante con el ambiente sonoro. Además que el sonido está realmente pensado cinematográficamente, ¿no? Digamos, no es el caso de Woody Allen haciendo jazz para sus películas, O sea, nada de eso, ¿no? Sí, no se trata solo de música. Sí, pues. no es una cosa así. Porque en no, últimas es el sonido sí es el revés, o sea, el sonido sí habita como ese lugar que no vemos, pero que llena el espacio. Y eso creo que le interesaba mucho a Lynch.
cinematográficamente buscaba llegar a esos lugares. La habitación de al lado, el cuarto rojo, lo subterráneo en Blue Velvet. Pero el sonido es definitivamente ese acceso a ese otro mundo que decía él. Decía de hecho, él lo decía, ¿no? The music is the thing, ¿no? Es la cosa, es donde está la esencia de ese misterio. Usted vio el mismo video que yo y además lo dice muy emocionado, él, como está todo ahí, cierra los ojos y casi que lo experimenta. Y, eso, Como es y, ya- ahí se entiende muy bien esa abstracción, ¿no? El lenguaje abstracto del Lynch, porque en últimas la música es un lenguaje abstracto, ¿no? Partiendo solo del sonido, ¿no? Dejando a un lado, digamos, la parte lírica, la parte letrística. Que también hacía buenas canciones. Sí, también, y de hecho, ahorita que estábamos con Angelo Badalamenti, él crea una canción que se llama Los Misterios del Amor, que es la que canta Julie Cruise. Julie Cruise, que en paz descanse también. Sí. También otra que se fue Y hace unos años. esta canción va a ser, en últimas, toda la gran tesis del cine lynchiano, ¿no? Los misterios del amor, porque lo hablábamos también, el cine de Lynch es un cine lleno de amor. Romántico también. Romántico oscuro, ¿no? Romántico difícil, como es el amor. Vuelvo a tocarlo, me encanta cómo suena. Las ideas son como peces, decía él. Sí, no hay que soltar la idea, ¿no? Pero él decía también hay que transformarla. La idea sola Sí, no quedarse con ella. sino acontece y intervenirla, transformarla, volverla otra cosa. Ponerla a chocar con otros asuntos. Juntar materiales difíciles, decía él. Y se da cuenta que esta pieza tiene una cierta tristeza, pero al mismo tiempo como que hay un brillo que lo saca Sí. uno de sí. No es una pieza triste, no termina siendo triste, ¿no? Sino que lo lleva uno como si Ascendentes, sí. Yo no sé mucho de música, la teoría, pero usted sabrá más de eso que yo, pero sí tiene esa textura No como... sé qué dicen, ahí hay un músico. Yo del público. ¿En qué tonalidad está eso? No, pues no importa tanto la tonalidad, sino la disonancia de los acordes, que no es propiamente tonal, sino que tiene partes más modales, más politonales, que los acordes no se resuelven. Se parece un poquito a Wagner en ese sentido, o a Bernard Herrmann, el de Hitchcock. Claro, Eso pero no. Que son acordes que solo se vuelven más densos y no resuelven, es decir, no llevan al reposo, sino que generan más tensión, excepto en el clímax, es más romántico. Pues Sí, yo no sé sí. mucho del señor, ¿cómo se llama? Badalamenti. Badalamenti. Badalamenti, pero se nota que el hombre pues estudió mucho de romanticismo, pues como de música, como óperas, yo que sé, a Puccini y a Bellini y a etcétera, porque suena muy operático. Gracias. Creo que eso fue todo.
Upon a Time We Danced. Me encanta. Bueno, y la canción que él compone para este es una maravilla, ¿no? ¿Se la sabe? No, pero es una muy buena muestra de lo que es el tratamiento de la música en Lynch, ¿no? Cómo convierte esto en últimas en una canción, ¿no? Al final es bellísimo. La canción es terrible, ¿no? Bueno, Salud. con Lynch, que le gustaba el vino tinto a Lynch. Decía que le gustaba mucho el vino tinto. Silencio, no hay banda. Planito de la escalera. Pero por Lynch. Por Lynch. Gracias, Rubén. Qué bonito. Lynch, salud. Lynch decía esto mucho No, más. no, no, es, o sea... Bueno, nos falta todavía una cosita, pero muchas gracias. Chévere, chévere. Nosotros. Uy, sí. Yo lo tomo, yo lo tomo. Tú sales. Y yo me la sé que el caballo mueve en él. Y los otros archivos 007. ¿Alguien puede agarrar la gatica en un plano y dónde está? Claro. Que está como pagando. Ahí está. Archivo. ¿Estás haciendo script? Sí, está haciendo. Wow, no que se parece un Benny es 17:40. Nos falta un planito de la escalera. Pero por Lynch. Buenísimo. ¿Y ella salió? Es que me, o sea, Me ¿tú? queda. ¿Así? Ok. Listo. Ahí la grabé. Excelente. La gatita. Ay, Te tomo unas buenas fotos. Listo. Sí. ¿Lo hacemos con la suya o con la suya lo de entrar por la escalera? No, Que con eso no, cerramos. está bien. Listo.